Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2. Inciso Estrategia 0 de los Sidas leales. Artículo D. La raza sagrada hebrea. Dijimos que el Graal diviniza los linajes hiperbóreos al probar de manera irrefutable la verdad del origen, y que la reacción de los demonios ha sido considerar a los mismos como linajes heréticos, merecedores del castigo más terrible. Pero mientras los demonios se ocupaban de castigar a los virias con las pesadas cadenas del karma, muy otra sería la actitud del demiurgo. Él, según su característica, ha querido imitar y aún superar a los linajes hiperbóreos, fundando una raza sagrada que lo represente directamente, es decir, que canalice su voluntad y por intermedio de la misma reinar sobre los espíritus encarnados. Una raza sagrada que se levante en el medio mismo de los pueblos condenados al dolor y el sufrimiento de la vida, y que, triunfando sobre ellos, acabe por infligirles la humillación final de someterlos a la sinarquía de los demonios. Entonces los linajes hiperbóreos, hundidos en el barro de la degradación espiritual, exhalarán sus últimos lamentos, y esos gritos de dolor, esos alaridos de espanto, serán la dulce música con que la raza sagrada regalará a su Dios, Jehová Satanás, el demiurgo de la tierra. Como ya hemos dicho, el demiurgo ha intentado muchas veces esta empresa. Los gitanos, por ejemplo, son el remanente étnico de una raza sagrada que prosperó en la última Atlántida, cuando los sidas de la faz tenebrosa sometieron a la sinarquía del horror a los linajes hiperbóreos. Los espíritus encarnados se vieron allí precipitados a las más infames prácticas. La sangre divina se degradó y confundió por medio de la mezcla indiscriminada de razas, y lo que es peor, se lograron realizar ayuntamientos fértiles entre hombres y animales con el concurso de la magia negra. Se inmolaron miles de víctimas humanas para saciar la sed de sangre de Jehová Satanás, adorado allí en su aspecto de Dios de los ejércitos infernales. La crueldad, la orgía colectiva, distintas formas de drogadicción, etc., eran todas costumbres que los linajes hiperbóreos habían adoptado, mientras en los ojos de la raza sagrada brillaba de gozo la mirada del demiurgo, la sinarquía del horror ejercía su tiranía de oricalco. En tal estado de degradación ya nadie era capaz de recibir la luz del Graal ni de escuchar el canto de los sidas. Por eso Cristo Lucifer decidió manifestarse a la vista de los hombres. Lo hizo acompañado por una guardia de sidas hiperbóreos y ello determinó el fin de la Atlántida. Pero esta es una historia antigua. En tiempos recientes el demiurgo ha resuelto repetir nuevamente, a imitación de los linajes hiperbóreos, la creación de una raza sagrada que lo represente y a la cual le estará reservado el alto destino de reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Con el pacto de sangre celebrado entre Jehová, Satanás y Abraham, queda fundada la raza sagrada y sus descendientes, los hebreos, constituirán el pueblo elegido. Así como los espíritus hiperbóreos, divinizados por la presencia del Graal, representan el linaje herético por excelencia, los hebreos, frente a ellos, se presentarán como el linaje más puro de la tierra. Israel, pueblo elegido por Jehová Satanás para que sea su representante en la tierra. ¿Qué título se exhibirá como prueba irrefutable de que tal es su voluntad? El demiurgo, siguiendo su habitual sistema de imitar, razona de este modo: si por la gema de Cristo Lucifer el Graal ha sido divinizado, el linaje hiperbóreo, también por una piedra del cielo será consagrada la estirpe de Abraham. Pondré en el mundo una piedra en la cual estará escrita mi ley, como prueba irrefutable de que Israel es el pueblo elegido.
ante el cual deberán humillarse las demás naciones. Tal es la reacción directa del demiurgo. Elige de entre la haz de la humanidad al pueblo más miserable y luego de pactar con él le hace crecer a la sombra de reinos poderosos. Cuando decide que a la raza sagrada le ha llegado el momento de cumplir su misión histórica, renueva el pacto, entregando a Moisés la clave del poder. Entonces Israel, el linaje más puro de la tierra, atraviesa los milenios y marcha hacia su futuro de gloria, mientras los imperios y los reinos se hunden en el polvo de la historia. Sin duda ha sido efectiva la reacción del demiurgo y poderosos han resultado los efectos de su piedra, la fuerza de su ley. Por eso cabe preguntarse qué es en realidad lo que Jehová Satanás entrega a los hebreos como instrumento de poder y de dominación universal. Lo diremos sintéticamente. Las tablas de la ley contienen el secreto de las 22 voces que el demiurgo pronunció cuando ordenó la materia y por las cuales ha sido formado todo lo existente. El conjunto de símbolos contenidos en las tablas de la ley es lo que de antiguo se conoce como cábala acústica. En la Atlántida este conocimiento fue en principio patrimonio de otra raza sagrada, pero más adelante los guardianes del arte lítico, antepasados del Cromañón y padres de la raza blanca, llegaron a dominarlo por completo. Las tablas de la ley es entonces la piedra que el demiurgo ha puesto en el mundo como soporte metafísico de la raza sagrada, a imitación del conjunto linaje hiperbóreo Graal. Sin embargo, como en todas las imitaciones del demiurgo, no debe verse aquí una equivalencia demasiado precisa. El Graal, desde el pasado, refleja para cada uno de los virias el origen divino y constituye un intento de Cristo Lucifer por acudir en ayuda de los espíritus cautivos, o, en otras palabras, la influencia del Graal apunta a lo individual y a lo espiritual. Las tablas de la ley, por el contrario, apuntan a lo colectivo y material. Ellas representan el pacto racial, colectivo, entre Jehová Satanás y el pueblo hebreo, y además su contenido cabalístico revela las claves que permiten dominar todas las ciencias materiales. Si la confusión estratégica, la encarnación, el encadenamiento a la ley del karma, etc., son males terribles que aquejan a los espíritus hiperbóreos, la convivencia terrestre con una raza sagrada de Jehová Satanás es sin duda la más espantosa pesadilla, peor aún que cualquiera de las desdichas mencionadas, porque a partir del pacto renovado con Moisés, la enemistad racial entre los linajes hiperbóreos, heréticos, y el linaje sagrado hebreo será permanente y eterna, con la desventaja irreversible para los primeros de que la voluntad infernal del demiurgo se expresará irresistiblemente a través de los segundos. Después de la aparición de Israel, solo les queda a los virias la alternativa dramática de regresar al origen o sucumbir definitivamente. Escarbando en el mito hebreo de Abel y Caín, bajo el velo de calumnias, puede apreciarse una descripción acertada de la enemistad racial y teológica entre hebreos hiperbóreos. En dicho mito, Abel, que es pastor de rebaños, representa al tipo básico del hebreo, y Caín, el labrador, a la figura del viria. Cuenta la leyenda que a Jehová Satanás le resultaban agradables las ofrendas de sangre de Abel el pastor, consistentes en el sacrificio de los corderos primogénitos con su grasa. En cambio despreció los frutos de la tierra que exhibía a Caín, a quien condenó finalmente a llevar una marca, un signo, que delate su condición de asesino. Este curioso criterio afectivo de Jehová Satanás se ha perpetuado a través de los siglos en el odio que los hebreos sienten hacia los linajes hiperbóreos, odio que, no lo olvidemos, proviene del demiurgo. Es interesante profundizar más sobre la figura de Caín. Según la Biblia fue, además de agricultor, el primero que construyó ciudades amuralladas y el inventor de los pesos y medidas. Su descendiente, Tubal Caín, desdoblamiento mítico del mismo Caín, fue
fabricante de armas y de instrumentos musicales. Si observamos ahora esta figura de Caín a la luz de la sabiduría hiperbórea, comprobaremos que posee muchos de los atributos característicos de los virias hiperbóreos. Ante todo, la asociación de la agricultura con la construcción de ciudades amuralladas es una antiquísima fórmula estratégica hiperbórea que emplearon recientemente, por ejemplo, los etruscos y los romanos, y que ha sido expresada con perfección por el rey germano Enrique I, el pajarero, ídolo de Heinrich Himmler y de Walter Darré. Por otra parte, invento de los pesos y medidas que los hebreos atribuyen a Caín, los griegos a Hermes y los egipcios a Tot, permite identificar a Caín con esos dos dioses hiperbóreos. Y por último, la acusación de asesino y la condición de fabricante de armas revela claramente que la figura de Caín representa a unos guerreros temibles, quizá a los berserkir. A delatar o señalar esa calidad apunta seguramente la famosa marca. En la Biblia, el libro sagrado del pueblo elegido, en el mito de Abel y Caín, se encuentran perfectamente reveladas las reglas de juego. En la preferencia de Jehová Satanás por los pastores hebreos, representados por Abel, y en el desprecio y castigo de los linajes hiperbóreos, simbolizados por Caín, aparece planteado el conflicto metafísico de los orígenes, pero actualizado ahora como confrontación cultural y biológica. La raza sagrada hebrea ha venido a traer la presencia de Jehová Satanás, presencia consciente, diferente del soplo panteísta con que el demiurgo anima la materia, al plano de la vida humana, de la encarnación, del dolor, del sufrimiento. Por eso la antigua enemistad trascendente entre espíritus cautivos y demonios se transforma en enemistad inmanente entre los linajes hiperbóreos y el universo material, dado que la raza sagrada es Malkut, el 10º Sefirot, es decir, un aspecto del demiurgo. Esto último debe entenderse así: Israel es el demiurgo. Vale la pena aclararlo. Según las enseñanzas secretas de la Cábala y tal como puede leerse en el libro del Esplendor o Sefer Yetzirah, es decir, acudiendo a las fuentes más confiables de la sabiduría hebrea para la creación de la raza sagrada, Jehová Satanás manifiesta uno de sus 10 aspectos o Sefirot. El 10º Sefirot, Malkut, el reino, es el propio pueblo de Israel, de acuerdo a los textos oficiales hebreos, el cual guarda un nexo metafísico con el primer Sefirot, Keter, corona, que es la cabeza o conciencia suprema del demiurgo. En otras palabras, hay identidad metafísica entre Israel y Jehová Satanás, o si se quiere, Israel es Jehová Satanás. Como decíamos antes, la enemistad entre la raza sagrada y los linajes hiperbóreos, enemistad que hemos visto declarada en el mito de Abel y Caín, significa un enfrentamiento entre estos y el universo material, dado el carácter de Malkut, desdoblamiento del demiurgo, que ostenta Israel. Con Malkut, el demiurgo ha querido imponer la realeza del linaje sagrado hebreo a los restantes pueblos de la tierra. Si estos pueblos gentiles han olvidado el pasado y se han sometido al plan que lleva adelante la jerarquía blanca, entonces aceptarán de buen grado la superioridad hebrea y el mundo marchará alegremente hacia la sinarquía. Pero hay de aquellos goín que no renuncien a su herencia hiperbórea y persistan en recordar el conflicto de los orígenes. No habrá lugar para ellos en la tierra porque, con la presencia de Malkut, el linaje sagrado de Israel, el demiurgo asegura su persecución e inmediato aniquilamiento. Dramático destino el del espíritu cautivo. Durante milenios recordar el origen, es decir, exhibir un linaje herético, era castigado por los demonios con un fuerte karma, y el dolor, el sufrimiento eran tan terribles que se acababa por olvidar. Pero mientras esta degradación ocurría en el fondo de su corazón, bullendo en su sangre, el condenado podía participar de la mine y acceder a la gnosis. Era su derecho. Si lograba elevarse desde la ciénaga de la confusión espiritual,
Nadie podía impedirle que recibiera la luz del Graal ni que escuchara el canto de los Sidas. Con Israel ni esta miserable oportunidad de despertar sería ya posible, pues el conflicto fue planteado en términos biológicos, raciales, culturales. Quien se comprometa en la contienda debe ahora arriesgarlo todo, pues al enfrentar a Israel se está enfrentando al mismo Demiurgo. Israel avanza en la historia con una fuerza irresistible. Sus grandes ideas van dominando poco a poco a la cultura de Occidente, paralelamente con el crecimiento de su potencia financiera. ¿Quién será capaz de oponerse a la fuerza conjunta del judeo-cristianismo, de la judeo-masonería, del judeo-marxismo, del sionismo, del trilateralismo? ¿Quién podría hacer saltar las bancas de Rothschild, de Jacob Schiff, de Kuhn and Loos, de Rockefeller, etc.? ¿Y quién competirá con los hebreos en los campos de la ciencia o el arte? Ya describimos en la primera disertación el fantástico poder material de la sinarquía. Contra estas fuerzas organizadas, el Viria no tiene la mínima chance. Artículo E. Efecto social de la estrategia cero. Por eso, ante tan formidable poder, la única alternativa estratégica válida es la confrontación racial. A la raza sagrada de Jehová Satanás oponer el linaje hiperbóreo de los espíritus cautivos. Y en este choque de linajes, en esta guerra llevada al terreno de la sangre, el Viria despierto, aquel que recuerde y desee regresar, deberá escuchar el canto de los Sidas y, siguiendo una vía secreta de liberación, hallar la salida, conquistar el Bril y transmutarse en divino hiperbóreo inmortal. Habrá cumplido así con la primera parte de la estrategia cero. Pero si un líder carismático, despierto y transmutado se pone al frente de una comunidad racial y decide guiar a los virias en conjunto de regreso al origen, podrá aplicar en su totalidad la estrategia cero, aprovechando la presencia del Graal. En este caso el líder planteará la guerra total contra las fuerzas demoníacas de la sinarquía, pero especialmente ejercerá su máxima presión sobre la raza sagrada, pues ella representa directamente al enemigo, o sea, al demiurgo cautivador. Sin embargo, solo en las épocas modernas, cuando la presencia universal de la sinarquía y el poder de la raza sagrada queden en evidencia, será posible que algún gran jefe identifique correctamente al enemigo y declare contra ellos la guerra total. La enemistad irreconciliable entre el linaje sagrado hebreo y el linaje herético hiperbóreo podría ser ejemplificada considerando las infinitas veces que se han producido enfrentamientos y describiendo los distintos resultados. Podemos asegurar que habría material para llenar varios tomos, razón por la cual debemos ser prudentes y referirnos a lo estrictamente necesario para la comprensión de la estrategia cero de los Sidas. Es con este criterio que vamos a considerar tan solo un ejemplo, pero un ejemplo que será altamente clarificador. Los linajes hiperbóreos, desde la más remota antigüedad y cualquiera sea el tiempo histórico o el país considerado, han coincidido siempre en que la sociedad humana debía organizarse en torno de tres funciones principales: regia, sacerdotal y guerrera. La armonía y la independencia de las tres funciones garantizaría un cierto equilibrio apropiado para los tiempos de paz y de prosperidad, o sea, cuando la sociedad progresa materialmente hacia el futuro. En distintas épocas de su historia, muchísimos pueblos de linaje hiperbóreo experimentaron breves períodos en que el equilibrio de las tres funciones permitió disfrutar de esa tranquilidad social, mediocre y cortesana, que ocultaba en realidad una ausencia total de contacto carismático entre la masa del pueblo y sus líderes, situación típica que se caracteriza por la indiferencia general. Cuando una sociedad se estabiliza de esta manera, la jerarquía blanca de Chanyambalá afirma que evoluciona y que progresa. Es, pues, del interés de los demonios llevar a la humanidad a un estado de equilibrio permanente de las tres funciones. ¿Con qué objeto? Para preparar el advenimiento de la sinarquía.
es decir, la concentración del poder en manos de una sociedad secreta o cofradía oculta. ¿Qué fin tiene concentrar el poder en manos de seres que actúan en las sombras? La respuesta se halla relacionada con la manifestación por parte del demiurgo de Malkut, la raza sagrada. El poder sobre las naciones pertenece, en esta etapa del Kali Yuga, a Israel como herencia de Jehová Satanás y prueba de su linaje teológico. Mientras llega el tiempo de Israel, la sinarquía será el regente del poder concentrado por la jerarquía blanca. Se comprende que los sidas, frente a semejante conspiración, procuren desestabilizar el equilibrio sinárquico de las sociedades e influyan carismáticamente en los virias con el fin de despertar a uno de ellos y transmutarlo en líder hiperbóreo. Tal es, fundamentalmente, el objetivo de la estrategia cero. Por eso el canto de los sidas llama sin cesar en la sangre pura, y el Graal es una presencia permanente que muestra a quien lo quiera ver el reflejo del origen divino del espíritu. Pero no debe creerse que la estrategia cero solo tiene éxito cuando acontece una auténtica transmutación de viria en sida inmortal. Ese es sin duda el más importante éxito, pero el mismo no es muy frecuente, especialmente en el caso de líderes o conductores de pueblos. Hay en cambio otros casos no tan vistosos ni evidentes como una transmutación, pero cuya influencia benéfica en la organización de las sociedades ha motivado que se los considere también como éxitos de la estrategia cero. Nos referimos específicamente a aquellos líderes que, con cierto grado de inconsciencia, escuchan el canto carismático e intuyen algunos principios de la sabiduría hiperbórea. Como no se hallan completamente despiertos e ignoran la procedencia del mensaje, proceden a aplicar en el gobierno de sus pueblos los principios estratégicos tomándolos por invención propia. Podríamos abundar en ejemplos, pero tendrá particular interés para nosotros considerar el caso de quienes han descubierto, sin saberlo, el principio del cerco. Cuando en la estructura mental de un líder se ha incorporado el principio del cerco, su sangre pura y con esta el canto de los sidas, le impulsa a aplicar la ley del cerco en todos sus actos concretos. Surgen así desde sociedades particulares hasta teorías políticas, filosóficas, morales, etc., concebidas y ejecutadas de acuerdo a la ley del cerco, en el marco de la estrategia cero. Un ejemplo típico es la idea del imperio universal. Vale la pena comentarlo. Cuando la estrategia cero consigue despertar la naturaleza divina de algún líder, es factible que su posterior actividad provoque notables cambios sociales. Si es rey, es decir, si detenta la función regia, avanzará gibelinamente sobre la función sacerdotal y, con el apoyo de la función guerrera, tratará de expandir los límites de su estado. Si el líder es un guerrero notable, no tardará en ceñirse la corona para después, aplastando a la función sacerdotal, abocarse a la tarea de organizar un estado militar. En la mayoría de los casos, el desequilibrio de las tres funciones se realiza a costa de la función sacerdotal, que suele ser lunar y sinárquica. Lo importante es que el líder, rey o guerrero, al aplicar la ley del cerco en su visión de la sociedad, concluye generalmente por coincidir en la idea del imperio universal como la más apropiada para demostrar la superioridad de su raza y para perpetuar el recuerdo de su estirpe. El Estado universal de Akkad, los imperios de Asiria y Babilonia, el gran imperio persa, destruido por Alejandro Magno, el imperio romano, etc., han sido concebidos del mismo modo por la aplicación de la ley del cerco, en el marco de la estrategia cero, que han hecho los líderes hiperbóreos en el curso de los milenios. No podemos dejar de mencionar que muchas ideas modernas registran el mismo procedimiento en su concepción, tal las distintas variantes del nacionalismo, el fascismo, el falangismo, el nacionalsocialismo, las federaciones y confederaciones, etc. Estas y muchas otras teorías políticas son el producto de la aplicación de la ley del cerco por parte de algunos líderes modernos.
En el caso del fascismo, el nacionalsocialismo, etc., es evidente que guardan un nexo bastante estrecho con la antiquísima idea del imperio universal, lo que explica de manera elocuente el por qué tales ideologías han sido perseguidas hasta el aniquilamiento por la raza sagrada y las fuerzas de la sinarquía. Es que justamente la idea del imperio universal, que es hiperbórea y surge de la aplicación de la ley del cerco, se opone irreductiblemente a la idea de la sinarquía universal propiciada por la jerarquía blanca de Chanyambalá y llevada adelante en favor de la raza sagrada. Nos habíamos propuesto dar un ejemplo de la enemistad irreconciliable entre el linaje herético hiperbóreo y el linaje sagrado hebreo, y ello ha quedado en manifiesto en la oposición entre imperio universal y sinarquía, es decir, entre sus respectivas concepciones ideales de la sociedad. Munido de estas claves, cualquiera puede revisar la historia y sacar sus propias conclusiones. No es pues necesario insistir más sobre ello.